Ministerios Jehová Shammah presenta. Su presencia está aquí. Mis ovejas oyen mi voz. En el nombre de Jesús, gracias Señor. Amén y amén. Gloria al Señor, hermanos. Vamos a tratar de avanzar en el tema que hemos estado platicando los días viernes. Quizás solo este viernes y el próximo vamos a hablar de este tema de lo que es el Evangelio y si el Señor nos permite, pues entraremos a otros temas. Cuando empezamos el tema bíblico acerca de comprender lo que es el Evangelio de Jesucristo, hemos hablado de varios principios bíblicos, de varios conceptos de la palabra de Dios, de lo que realmente debemos de entender por el Evangelio. Y más que entenderlo es que Dios nos permita a nosotros mismos experimentar la revelación del Hijo de Dios en nuestra propia vida. Así que dijimos dentro de este estudio, lo primero que hablamos es que realmente el Evangelio debe de ser una verdad revelada a nuestro corazón. Y dijimos que el que nos es revelado a nosotros es el Hijo de Dios. A Pablo le fue revelado quién era Jesucristo. Y eso es exactamente lo que el Señor revela a través de su conocimiento a nuestra vida interior, a nuestra mente, a nuestro corazón. Nos revelan quién es Jesucristo, quién es el Hijo de Dios. Bendito sea su nombre. Dijimos que cuando es revelado el Señor en nosotros, eso nos da la capacidad de poder ir con otros afuera y poder dar testimonio. Escuche bien, no necesariamente con lo que hablemos, sino primeramente con nuestro propio testimonio de vida. Realmente esa es la carta de presentación del Evangelio en nosotros, es nuestro testimonio como cristianos. Yo voy a saber que a usted se le reveló el Hijo de Dios, primeramente por su conducta, por la forma en que yo me actúo, por la forma en que yo respondo ante cualquier circunstancia que viene a mi vida. No necesariamente estoy diciendo que nos haga perfectos, pues no somos perfectos, pero andamos en el camino de la perfección. De tal manera, hermanos, que la revelación del Evangelio, del Hijo de Dios en nosotros, nos hace a nosotros tener la facultad de poder expresar a Cristo, pero con nuestros hechos y con nuestro testimonio. No tendría ningún poder mi palabra si lo que yo hago, lo que yo vivo, lo que yo demuestro es contrario a lo que hablo. Que Dios nos ayude. Solo en eso hay mucho que pedirle al Señor que nos ayude. Hablamos luego de esto, que esa revelación del Evangelio fue diseñada por Dios. Todos tuvimos que haber estado en la escuela del Padre. Ese evangelio de redención, ese plan de salvación fue creado por Dios mismo en ámbitos celestiales, y todos estuvimos en la escuela del Padre, como leímos en el texto bíblico. Luego vino la misma revelación viva de Dios y vino a la tierra y trajo esa revelación a la tierra, el Evangelio del Hijo. Y hoy el plan divino de Dios, el plan de salvación, es desarrollado en el mundo por el Espíritu Santo de Dios y utiliza un instrumento maravilloso, la iglesia de Cristo. Pero estamos claros que la iglesia no es un lugar, no es cuatro paredes. La iglesia son todos aquellos redimidos por la sangre del Cordero. De tal manera que usted y yo hoy tenemos el privilegio que anhelan los ángeles de predicar el Evangelio, mas el Espíritu Santo te da la capacidad a ti, hermano, y a mí para ir y hablarle a otro que necesita de conocer a Dios. Y que seas tú un instrumento para hablar de Jesucristo. Gloria al Señor. Luego hablamos de otro principio acerca del Evangelio, y es de que el Evangelio no pueden ser solo palabras, sino tiene que haber una experiencia en nosotros.
Tenemos que, hermanos, no solo ser transmisores de un conocimiento, sino testigos de las manifestaciones de Dios. Hermanos, por supuesto que dijimos que es necesario tener experiencias con el Señor, no solo un conocimiento, sino experiencias con Dios. A la verdad, cuando decimos que es necesario tener experiencias con Dios, vamos a tener que pasar por momentos, un desierto. Hermano, el cristiano va a ser enviado a desiertos, pero Dios no lo va a dejar solo, no lo va a dejar tirado en el desierto de rodillas, en el polvo, sino que Dios va a estar con él en el desierto. Y sabe que nos manda camellos, agua y alimento, como lo hizo con su pueblo. Dice la Biblia que el Señor a su pueblo de Israel, en medio del desierto, fue el lugar más maravilloso donde Israel pudo ver la mano poderosa de Dios. Quiere decir, hermano, para que el Evangelio de Cristo en tu vida y en la mía no se quede solo a nivel de conocimiento, solo a nivel de teoría, solo a nivel de filosofía cristiana. Hermano, Dios necesariamente nos va a mandar a desiertos. Aún Cristo fue llevado al desierto, pero estando en el desierto, el Señor vio la mano poderosa de Dios en él. Igual pasa con usted y conmigo, a un nivel, por supuesto, mucho más bajo, no al nivel de tentación del Señor, porque nosotros no tenemos ese nivel de entrega al Señor, pero sí vamos a ser enviados en algún momento determinado a desiertos, pero ahí estará el Señor. Vamos a ser enviados al agua, vamos a tener que pasar ríos tempestuosos, pero esos ríos no nos van a abnegar, no nos van a dejar por arriba de la superficie del agua, nos vamos a quedar ahogados en el agua. El Señor va a pasar con nosotros. Y el otro concepto de prueba es el fuego. Hermanos, algunos vamos a ser pasados por fuegos, pero oiga lo que dice la palabra, pero no nos vamos a quemar. Ese fuego no nos va a consumir, sino solo va a servir para ver la mano de Dios y tener experiencias con Cristo. Ese es el otro 50% del Evangelio de Cristo. Que Dios nos ayude, hermanos, porque el que es de Dios, aunque no lo pida, aunque quiera pasar desapercibido, de parte de Dios mismo vendrán las pruebas, vendrán los desiertos, vendrán los ríos y vendrá el fuego. Pero esos son los momentos en que vamos a ver la mano de nuestro Señor. Si tú estás pasando en este momento por el fuego, si estás pasando por un desierto, si estás pasando, hermanos, por las aguas, ten la certeza que Dios lo sabe. Dios lo sabe, hermano, y Él no te va a dejar solo ni desamparado. Él estará contigo. Lo único que tenemos que hacer es permanecer quietos bajo la mano poderosa de Dios. Resistamos al enemigo, no nosotros. Nosotros lo que tenemos que hacer es buscar la cobertura de Dios, la mano de Dios, no del hombre, sino la de Dios, y Él nos va a proveer de todo lo necesario para pasar el desierto, el fuego o las aguas. Que Dios nos ayude. También hablamos que el Evangelio de Cristo es una revelación permanente. Y estamos hablando de revelación, de iluminación, de detalles que ya están escritos en la palabra de Dios. Ningún hombre puede decir que ha tenido una revelación nueva y que ahora va a sentar una nueva doctrina. Lo que el Señor revela cuando hablamos de que el Evangelio, el conocimiento del Evangelio, es un conocimiento progresivo que va de aumento a aumento hasta que el día es perfecto. La Biblia dice que solamente cuando estemos allá en el reino de Dios, transformados por completo, cuando hayamos experimentado nuestra transformación total, entonces lo conoceremos tal y como Él es. Mientras estemos en este cuerpo, hermanos, y con esta mente, ¿quién entenderá la mente del Señor? Nadie. Hermanos, los pensamientos de Dios son tan lejos como está el cielo de la tierra. Los pensamientos de Dios en cuanto a los de nosotros están muy lejos, porque Dios obra como Él lo ha asignado. Gloria al Señor. También dijimos que el Evangelio no es para todos.
Esa revelación de Dios, vimos un pasaje en el libro de Mateo capítulo 13, donde entendimos claramente por el texto de que el entender la habilidad o tener la habilidad de comprender las verdades espirituales expuestas en la palabra de Dios es un don de Dios. Eso viene de Dios, es un conocimiento dado a los elegidos de Dios. Y dijimos que cuando Dios determina que a una persona no se le revela profundamente el conocimiento, la revelación del Evangelio, no es porque Dios no ame a esa persona. La Biblia dice que Dios desea que todos los hombres sean salvos. El problema es que los hombres a veces no abren su corazón y su incredulidad y su falta de entrega a Dios los hace ser incrédulos y apartarse de Dios. Entonces Dios por misericordia les devela, les pone tropiezo para que no entiendan profundidades de la palabra, puesto que si fuera así lo podrían entender, pero para ser condenados más de lo que ya serían, puesto que conforme al nivel de conocimiento que usted y yo alcancemos, así seremos juzgados, hermano. Hermano, esta verdad es tan poderosa, tan triste a veces, pero si Dios mismo así la ha establecido, nosotros no podemos actuar tratando de ser más buenos que Dios, ni más justos que Dios. Dios es la justicia pura y el amor puro. No hay otro amor más grande que el que Dios le reveló al hombre, dando a su Hijo, dice la Biblia. No hay otro amor más grande que aquel que determina ir a la muerte por el resto del pueblo, como lo hizo el Señor Jesucristo. Esta verdad, hermanos, de que el Evangelio no es para todos, está muy de la mano con otra verdad bíblica que está como principio bíblico en los Evangelios, y es de que no todos somos hijos de Dios. No todos son hijos de Dios, que me refiero a todas las criaturas de Dios. Todos somos criaturas de Dios, pero hay quienes son hijos de Dios y quienes no son hijos de Dios. Eso lo vamos a leer en un texto que yo quiero que me acompañe al libro de Mateo esta noche. Ese es nuestro primer texto, está en este momento. Si usted abre su Biblia en el libro de Mateo, va a leer conmigo este principio que estamos hablando. Mateo capítulo 13, verso 36. Mateo 13, 36 al 42. Dice así: Después Jesús despidió a la gente y se fue a casa. Oiga bien, los discípulos se acercaron y le dijeron, los que se acercaron a Jesús para tratar de entender la parábola fueron los discípulos. El Señor Jesucristo acababa de darles la parábola de la cizaña y el trigo. Pero el gentío que había escuchado la parábola, seguramente un montón de ellos no habían entendido la parábola. Por eso aquí hace énfasis la Biblia que los discípulos que andaban cerca del Señor se acercaron al Señor y le dijeron, explícanos la palabra de la mala hierba y de la siembra en el campo. Eso dice esta versión latinoamericana. Verso 37 dice, Jesús les dijo, el que siembra la semilla buena es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla es la gente del reino, son los hijos de Dios. Y dice, la maleza es la gente del maligno, o sea, la cizaña, dice en otras versiones. Dice, el trigo son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del maligno. Hermanos, en este texto, el mismo Señor Jesucristo le da a entender a sus discípulos que en este mundo, que es el campo donde el Señor sembró buena semilla, también hay hijos que no son de Dios, hermano. Y usted sabe muy bien que es una verdad. Y sigue diciendo el verso 39. El enemigo que la siembra es el diablo. Es decir, son hijos que no vienen de Dios. La cosecha
es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Vean cómo se recoge la maleza y se quema, así sucederá en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará sus ángeles, estos recogerán de su reino todo lo... Dice, verso 41, el Hijo del Hombre enviará sus ángeles. Estos recogerán de su reino todos los escándalos y también los que obran la maldad, y los arrojará en el horno ardiente. Allí no habrá más que llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Quien tenga oídos, que oiga y entienda. Este pasaje, al igual que ahí atrás, en Mateo capítulo 5, verso 29. Mateo 5, 29 dice: por eso, si tu ojo derecho te está haciendo caer, sácalo y tíralo lejos, porque más te conviene perder una parte de tu cuerpo y no que con todo tu cuerpo seas arrojado al infierno. Lo primero que quiero dejar claro de este principio es que en la parábola de Mateo 13 de la cizaña, claramente el Señor nos enseña que en este mundo hay hijos que no le pertenecen a Él y que tarde o temprano, como dice la parábola misma, se manifestarán. Hoy crece el trigo y la cizaña juntos, pero viene el día en que la cizaña y el trigo serán separados. Por eso, hermanos, Dios bendiga a los que realmente en su corazón sienten el deseo, el impulso de acercarse a Él, pues vale más, como dice el Mateo 5, esforzarse, aunque sea, cuando dice más vale entrar manco o ciego de un ojo, pero entrar al reino que con los dos ser echado al infierno, no significa precisamente que eso sea algo literal. Significa que uno debe de darse cuenta del gran valor que tiene entrar al reino de Dios. También, hermanos, cuando hablamos del Evangelio, que el Evangelio no podíamos dejar de decir que es poder de Dios. Es otro principio de lo que es el Evangelio. Y hablamos que cuando dijimos que es poder de Dios, por supuesto que no nos referíamos a poder de milagros. El Evangelio no necesariamente es el hecho de buscar milagros. Hay gente que se acerca aparentemente al Señor porque vio milagros o buscan un milagro para acercarse al Señor. De tal manera que hay personas que hasta condicionan a Dios y le dicen: Señor, si tú haces esto o aquello, o si sanas a mi familiar, o si me haces este milagro, entonces voy a considerar buscarte. Quien tal hace, hermano, está buscando incorrectamente el acercarse a Dios. No es esa la forma. Si alguien para acercarse a Dios es necesario ver un milagro, pues imagínense los que van a estar en la gran tribulación, si el diablo mismo va a hacer caer fuego del cielo y a él sí le van a creer. Por eso los milagros no necesariamente vienen de Dios, como le pasó a Moisés cuando se presentó ante el faraón. Dice la Biblia que Moisés, según él, iba con gran señal que al tirar la vara se le iba a convertir en una serpiente. Pero Faraón, cuando vio esa señal, inmediatamente mandó a traer a sus adivinos, a sus brujos, e hicieron exactamente el mismo milagro que Moisés. Entonces, ¿dónde estaba la diferencia? La diferencia era de quién estaba detrás del milagro. Detrás de Moisés estaba Dios, pero detrás de los brujos estaba el enemigo. Yo quiero que lea conmigo un pasaje que está en el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 13, verso 13 y 14,
nosotros vemos cómo el enemigo hace milagros también, pero lo hace con un propósito distinto al de Dios. Vea esto, dice así, Apocalipsis 13, verso 13. Dice, realizará grandes prodigios, está hablando del anticristo, realizará grandes prodigios, incluso hará descender fuego del cielo a la tierra en presencia de toda la gente del mundo entero. Verso 14. Por medio de estos prodigios y milagros que le ha sido concedido obrar al servicio de la bestia, dice, engaña a los habitantes de la tierra y los persuade a que hagan una estatua en honor a la bestia, que después de ser herida por la espada se habrá de recuperar. Hermanos, el propósito de los milagros, cuando no vienen de parte de Dios, necesariamente no son para bien, sino son para engañar a las masas. Por eso, hermano querido, no se deje impresionar por aparentes ministros que se levantan haciendo grandes milagros, porque no necesariamente detrás de estos milagros está el Señor. A veces no es el Señor al que adoramos en el cielo, a Jesucristo, el que está atrás de eso, sino el otro Señor, el Señor de este mundo, que el Señor lo reprenda. Dijimos, hermanos, que cuando la palabra de Dios dice que el Evangelio es poder de Dios, se refiere a aquella capacidad divina para poder vencer nuestra naturaleza humana inclinada a lo malo en nosotros, y poder nosotros tener esa facultad de renunciar a lo oculto y a lo vergonzoso que habíamos estado, hermano, teniendo en nuestro corazón. Vean lo que dice 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 4, verso 1 dice, este es nuestro misterio y como le tenemos por gracia de Dios, no nos desanimamos, no nos acallamos por falsas, no nos callamos por falsa vergüenza, no nos andamos con rodeos, ni desvirtuamos la palabra de Dios, manifestamos la verdad. Dice, merecemos ante Dios que cualquier conciencia humana nos apruebe. Dice, si a pesar de eso permanece oscuro el Evangelio que procuramos, la oscuridad es para los que se pierden. Se niegan a creer porque el Dios de este mundo los ha vuelto ciegos de entendimiento y no ven el resplandor del Evangelio glorioso de Cristo, que es la imagen de Dios. No nos pregonamos a nosotros mismos, sino que proclamamos a Cristo Jesús como Señor, y nosotros somos servidores de ustedes por medio de Jesús. En el primer verso de este pasaje, en otras versiones dice, hermanos, renunciando a lo oculto y a lo vergonzoso. Aquí dice que nuestro ministerio es que tenemos la gracia de Dios, y por esa gracia tenemos que renunciar a lo oculto y a las cosas vergonzosas que hacíamos. Ese es el poder del Evangelio de Dios, el poder para renunciar a lo oculto, a los pecados ocultos y vergonzosos, hermanos, que todos en algún momento determinado cobijamos en nuestro corazón. Hermanos, el Evangelio de Cristo, el conocimiento de Cristo es poderoso para alumbrar nuestros pecados ocultos, que nadie conoce, pero Dios sí lo sabe. Bendito sea el Señor. Y ese Evangelio nos da poder para renunciar a eso oculto en nosotros. También dijimos, hermanos, que no podíamos dejar de decir que el Evangelio necesariamente, el corazón del Evangelio, el corazón mismo del Evangelio, es la muerte y la resurrección de Cristo. Cuando uno habla del Evangelio, no puede dejar de hablar de la muerte y de la resurrección de Jesucristo, puesto que dijimos que precisamente la muerte de Cristo fue la que venció el pecado y a Satanás mismo.
y que la resurrección de Jesucristo fue la que venció a la muerte. Hermanos, si no hubiera el Señor muerto en la cruz del Calvario, no hubiera vencido el pecado. Y dijimos que Él venció el pecado porque Él vino como hombre, y como hombre venció el pecado, pero resucitó. Cuando murió en la cruz del Calvario, el Señor venció el pecado y condenó, hermano, el acta contraria que nos condenaba a la muerte. Y cuando Él se levantó entre los muertos, hermanos, Él venció a la muerte misma. Bendito sea el Señor. Yo le quiero leer de esto dos pasajes que no sé si los leímos, pero son bien importantes. Vaya conmigo a este pasaje que está aquí en Colosenses capítulo 2, verso 13. Estoy diciendo que no podríamos dejar de decir que cuando hablamos del Evangelio tenemos que reconocer que el Evangelio necesariamente nos llega a hablar de la muerte y de la resurrección de Cristo, pues ese es el corazón mismo del Evangelio. ¿Por qué? Por tres verdades poderosas que están en la palabra de Dios. Una, que ningún hombre, hermanos, ningún hombre podía vencer el pecado. Humanamente hablando, nadie puede vencer el pecado. Por eso cuando usted ve a un hombre que se llame como se llame, no importa el ministerio que tenga, que se haga presentar como un gran hombre, como alguien que ya no peca y tiene una perfección que casi que brilla y se eleva de la tierra como un ángel, tenga cuidado, hermano. Yo no estoy diciendo con eso que aún los siervos de Dios deben de estar practicando pecado. No estoy hablando de eso. Sino que estoy diciendo que por más que nosotros nos entreguemos al Señor, por más que usted ore, por más que yo ore, hermano, por más que yo llore en la presencia de Dios, ni bien me levanto de esa oración, aunque haya sentido la presencia de Dios literalmente dentro de mí, al ratito, hermano, ya mi mente carnal, mi mente terrenal, mi mente natural, ya está nuevamente atormentándome con cosas de la tierra, hermano. No digo pecado, deseos, codicias, malos pensamientos, malas formas de actuar, mal forma de expresarme, malos pensamientos hacia mi hermano, qué sé yo, hermano. Muchas cosas que nos hacen dar clara evidencia que somos hombres comunes y corrientes. Dice así Colosenses capítulo 2. Ustedes, hermanos, estaban muertos por sus pecados y su misma persona no estaba circuncidada. Pero Dios los hizo vivir junto a Cristo. Nos perdonó todas nuestras culpas. Él anuló el comprobante de nuestra deuda. Esos preceptos que nos acusaban los clavó en la cruz y los suprimió. Bendito sea su nombre. Por eso, hermanos, cuando hablamos del Evangelio, no podemos dejar de hablar de la muerte del Señor, porque ese es el corazón del Evangelio. Y escuche, hermano, en Hebreos capítulo 2 dice que Él se hizo carne y se hizo hombre y habitó entre, no que él fuera hombre o que Él fuera pecado, Él cargó en Él el pecado de nosotros, para que nosotros fuésemos salvos por Él. El último precepto que hablamos es que el Evangelio de Jesucristo es la manifestación, hermanos, del tesoro más preciado que hay en el mundo. Hermanos, el tesoro más preciado que hay hasta el día de hoy en el mundo es el conocimiento, es la revelación del Hijo de Dios presente en el corazón de los que han creído en Él. Hermano, el Evangelio de Cristo es lo más hermoso, es la experiencia más preciosa que le puede ser revelado a una persona, a un joven, a una señorita. Hermanos, yo sé que hay señoritas que creen que su sueño más maravilloso va a ser encontrar a su príncipe azul aquí en la tierra. Hermana, yo no te quiero bajar del caballo y espero en Dios, hermana, que eres una señorita, que eres una princesa del Señor,
que estás esperando que llegue un príncipe azul a tu vida, o muchacho que estás esperando encontrar a la princesa de tu vida que te va a hacer feliz el resto de tu vida. Yo quiero decirte, como todos los que nos casamos ya una vez, que encontramos a una persona maravillosa seguramente, pero en muchos casos, gracias a Dios no en todos, en lugar de su príncipe azul, encontraron a un sapo verde feo que habla algo espantoso después contra ti. Hermano y hermana, lo más precioso que puedes encontrar en la tierra no va a ser a tu príncipe azul, que quizás un día te des cuenta que te vas a bajar del caballo tú misma, sino que lo más preciado en la tierra va a ser que encuentres una comunión y una paz maravillosa con tu Creador y tu Señor, que lo conozcas a Él como el Señor de tu vida. Eso es lo más maravilloso. Hermanos, es tan grande este tesoro del Evangelio que la Biblia lo presenta como el reino de la vida eterna. Y de hecho la razón del Evangelio es la vida eterna, es el reino de los cielos. Ese es el tesoro más grande que hasta el día de hoy está escondido en la tierra. Y yo te quiero leer un par de pasajes de eso esta noche, y quizás hasta ahí vamos a poder llegar. Vamos a ver en Mateo, acompáñame, a Mateo capítulo 18. Aquí el Señor nos da a entender, hermanos, que el reino de los cielos es el tesoro más maravilloso que una persona puede encontrar, no importa la edad que tenga. Oiga y lea conmigo este pasaje. Mateo 18. Voy a dar un pase a Marcos. Bueno, aquí está. Dice así. Mateo 18, verso 8 y 9. Bueno, dice: si tu mano o tu pie te está haciendo caer, córtalo, tíralo lejos, pues es mejor para ti entrar en la vida sin una mano o sin un pie que ser echado al fuego eterno con las dos manos o los dos pies. Y si tu ojo te está haciendo caer, arráncalo y tíralo lejos, pues es mejor para ti entrar tuerto al reino de los cielos que ser arrojado con los dos ojos al fuego eterno. Este pasaje lo que quiere decir, yo no quiero exaltar el tema del fuego eterno en esto, sino que lo más grande que puede haber en esta tierra es encontrar el reino de los cielos y ser librado de ir al otro lugar. Es más hermoso entrar al reino de los cielos que vivir una vida placentera con todos tus miembros, dinero y facultades de gozar cualquier cosa en la tierra. Eso es efímero. Lo más grande en el reino de los cielos es encontrar la vida eterna aquí en la tierra. Eso nos da a entender Mateo 13, aquí atrásito. Escuche lo que dice. Esas son las parábolas del Señor del reino de los cielos. Y dice así, Mateo capítulo 13, verso 44. Dice, aquí está. El reino de los cielos es como un tesoro. Vea cómo lo pone el Señor mismo. Es como un tesoro escondido en un campo. El hombre que lo descubre lo vuelve a esconder. Dice, su alegría es tal que va a vender todo lo que tiene y compra ese campo. Verso 45. Aquí tienen otra figura del reino, dice, de los cielos. Un comerciante que busca perlas finas y preciosas. Dice, si llega a sus manos una perla de gran valor, se va, vende cuanto tiene y la compra. Mire qué maravilloso. Esas son dos parábolas del Señor acerca de lo maravilloso y lo importante que es entrar y conocer el reino de los cielos.
Hay una verdad aquí entre líneas, y es que el reino de los cielos el hombre lo va a conocer aquí abajo, no ahí arriba. Ahí arriba será su lugar de eterno, pero el conocimiento y el pasaje, digamos, el boleto para entrar al reino eterno de Dios, hermano querido, amigo que me escuchas, únicamente lo encuentras aquí en la tierra. Gloria al Señor. No hay otro lugar y no lo vende ningún hombre. Eso viene de Dios. Y sabe una cosa, no tiene un precio material, pues ese boleto costó la sangre de Cristo. Hermanos, lo importante es entrar al reino de Dios. Aunque seamos los amigos de Juan ahí arriba. La Biblia dice aquí en Mateo 11, se lo voy a leer, Mateo 11 dice, 11. Yo sé lo que digo, dice el Señor, de entre los hijos de mujer no se ha manifestado uno más grande que Juan el Bautista, y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más que él, que Juan. Entonces, hermanos, aunque me toque ser amigo de Juan y ser exactamente del mismo nivel que Juan, pero entrar en el reino de los cielos, hermano, eso es lo más importante aquí en la tierra, que tú logres encontrar la puerta, el camino que te va a conducir a ese reino maravilloso, que logres obtener tu boleto al reino de los cielos. Eso es lo más grande, hermano. La Biblia dice que fuimos llamados para tener una doble ciudadanía. Los que por misericordia nos han revelado el Evangelio y hemos entregado nuestra vida al Señor y hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Señor, hermano, ahora tenemos una doble ciudadanía. Eres ciudadano de la tierra, pero también eres ciudadano del reino de los cielos. Ahora, la Biblia enseña que esta carne que tenemos aquí no puede heredar ese reino. Nos van a dar otra carne para poder llegar a ese reino. Lo que realmente hereda el reino de los cielos es la parte espiritual del hombre. Y este cuerpo se quedará como polvo. El Señor vendrá a transformarlo, tendrá que ser otro nuevo templo, otra nueva especie de carne que entrará al reino de Dios. Eso dice 1 Corintios 15:50, porque carne y sangre no heredarán el reino de los cielos. Y lo último que te quiero decir esta noche es que ese proceso, ese camino para llegar a la vida eterna, necesariamente implica la transformación de nuestro espíritu y de nuestra alma. Hermano, nuestro espíritu Dios lo va a perfeccionar. Dice el libro de Hebreos que Dios hace perfectos el espíritu de sus hijos, pues Dios es el Padre de todo espíritu. Y hermano, el inicio de nuestra perfección de nuestro espíritu empieza cuando nosotros nos unimos a Cristo. En 1 Corintios capítulo 6, verso 17 dice que cuando nosotros nos unimos a Cristo, un espíritu nos hacemos con Él. Y ahí inicia nuestra perfección de nuestro espíritu y termina en ámbitos celestiales, como lo dice Hebreos capítulo 12, del verso 22 al 24. Dice que Dios hará que nuestro espíritu llegue a ser perfeccionado en los lugares celestiales. Pero nuestra alma se la dejan al Espíritu de Dios aquí en la tierra. Hermano, tu alma, tu carácter, tus sentimientos, tu forma de pensar, tu forma de actuar, también tiene que llegar a alcanzar un nivel espiritual que Dios tiene que ser el que transforme eso. Pero utiliza el Señor al Espíritu Santo de Dios. Y la figura más maravillosa de esto es la figura de cómo el mayordomo de Abraham, como padre de la fe, Abraham como el padre, como el dueño de las cosas, manda a su mayordomo, figura del Espíritu Santo,
a buscar a Rebeca, una novia, a usted y a mí como novias de Cordero, y a Isaac como el hijo, como Jesucristo, como el hijo de Abraham. Abraham manda a su mayordomo a buscar, a preparar una novia para presentársela a su hijo Isaac. Así es el Espíritu Santo, como el mayordomo de Abraham, que nos va a buscar a nosotros y nos prepara para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre. Hermanos, yo termino con estas palabras. Es necesario que entendamos que todo aquel que conoce al Señor y le revelan al Hijo, tendrá que necesariamente empezar un camino de perfección, que el Señor nos llevará de la mano en cualquier momento. Y vamos a llegar a ser transformados. Dice el libro de Juan, el Evangelio, no de Juan, sino primera de Juan, dice que ahora solo somos hijos de Dios, pero cuando nos manifestemos con Él, entonces seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Algunos hermanos alcanzarán tronos, otros estarán siempre con el Hijo, como que van a andar siempre con Dios, y otros serán ministros del templo de Dios. Todos seremos vencedores, pero no todos alcanzaremos los mismos galardones y los mismos rangos de luz ahí arriba. Que Dios nos ayude, hermano, a seguir adelante y a encontrar ese tesoro maravilloso aquí en la tierra y entrar y alcanzar y que nos den nuestro boleto a la vida eterna en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti y haga de ti un hombre, una mujer preparado para toda buena obra en Cristo Jesús. Señor, gracias por tu palabra. Yo te ruego que bendigas a mis hermanos, que los ayudes y que a mí mismo me ayudes a seguir adelante en el conocimiento del Hijo de Dios y en este maravilloso camino que hemos empezado a caminar, el Evangelio de Cristo, una senda maravillosa que vamos a tener que pasar aguas, ríos, desiertos y quizás hasta por fuego, pero estamos seguros que tú estarás con nosotros. Así como esto. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Si deseas, puedes buscarnos en las redes sociales como Iglesia de Cristo Jehová Shammah.